Estaremos hablando acerca de la filosofía de la educación, entre otros temas. Este grupo está compuesto por Dailenis Marcel Nolasco, Esmerly Mercedes Castro, Freddy Santos, Bedelis Lucero Jiménez, Luisa María Rodríguez, Suheiri Hernández, José Miguel Guzmán y su servidor Esmeralda de la Rosa. Introducción. Bueno, en esta presentación nosotros estaremos explorando la filosofía de la educación que ha ido formando de manera que en la cual podemos enseñar, aprender y entender la educación y la escuela. Aquí podremos ver las diferentes definiciones de autores que hablan de la misma, sus características generales, la amplitud, las áreas principales de la filosofía de la educación y finalmente daremos un recorrido histórico por la educación dominicana desde 1916 hasta 1978. Continuemos. Filosofía de la educación. Entendemos por la filosofía de la educación que es una disciplina fundamental para la comprensión profunda de los fenómenos educativos. A través de la misma se analizan los fines, los valores, los sentidos y actos educativos y la formación integral del ser humano. En esta rama podemos cuestionar críticamente las prácticas educativas, entre otras características. Continuamos. Tenemos la definición de varios autores, dentro de los cuales podemos encontrar a Immanuel Kant, el cual dice que la filosofía de la educación se centra en la formación moral del ser humano. El autor considera que los hombres solo pueden llegar a ser verdaderamente humanos a través de la educación. Este en 2009 nos dice que la educación no es sino la educación que hace al ser humano o al mismo. Desde este enfoque, la educación tiene como fin principal el desarrollo de la razón, la moral y la autonomía del individuo. Este no permite actuar conforme a los principios éticos universales. Un ejemplo del mismo es cuando en un instituto educativo se trabajan los valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad desde las primeras etapas escolares. Esto es una representación de este concepto. Seguimos. La filosofía, según Virto García Oz. Este nos dice que la filosofía no es más que la reflexión profunda sobre la formación integral del ser humano, considerando todas tanto sus dimensiones como la intelectual, la moral, la social y la espiritual. García en 1981 nos dice que la filosofía de la educación estudia el sentido último del acto educativo y el perfeccionamiento pleno de la persona. Continuamos. Esta visión destaca que la educación no solo debe formar competencias académicas, sino también valores, actitudes y conciencia social. Un ejemplo de esto es cuando en las escuelas se integran actividades tanto deportivas, culturales, como la formación de valores. Esto es una gran representación de este concepto. Seguimos. Para concluir mi parte, decimos que la filosofía de la educación constituye una base esencial para comprender la finalidad de la enseñanza, la formación del ser humano y el papel del educador en la sociedad. A través de la postura de estos autores se evidencia que la educación no es solo un proceso mecánico, sino que este es un acto profundamente humano, ético, social y transformador. Es cuanto dejo a mi compañera para que continúe con la presentación. Mi nombre es Dainenni. Yo voy a continuar con algunas definiciones según autores. Para John Dewey, la filosofía de la educación es la aplicación práctica de los principios filosóficos
a los procesos educativos, entendida como una reflexión crítica sobre los fines, métodos y contenido del aprendizaje. Dewey decía que el aprendizaje no debe ser una manera repetitiva, sino aprender a través de la experiencia. Un ejemplo sería en una clase de ciencia, en un laboratorio, mirar con un microscopio, donde los estudiantes están observando y están experimentando lo que están haciendo. Para él era más fácil aprender experimentando que escuchando. Siguiente. Según Paulo Freire, concibe la filosofía de la educación como una reflexión liberadora sobre el acto educativo, cuyo propósito es permitir que los sujetos tomen conciencia en su realidad y se conviertan en protagonistas. En otras palabras, para Freire, la educación es una reflexión sobre nuestra. Él dice que la educación no puede ser vertical, donde solamente el maestro deposita información, sino que debe ser una relación entre maestro y alumno. Un caso sería un problema de la sociedad, donde se dialogue en clase dicho problema, donde se busquen soluciones. También no le permite al estudiante, indagar sobre qué quiere hacer para que ese problema de la sociedad cambie y su sociedad sea mejor. Continúa. Características generales de la filosofía de la educación. Es una disciplina reflexiva, o sea, que analiza de manera profunda el sentido, propósito y valores de la educación. No se limita a transmitir conocimiento, sino que cuestiona por qué, para qué y cómo educar. Tiene un carácter normativo, establece principios, valores y orientaciones que deberían guiar la práctica educativa. Define lo que se considera una buena educación. Orienta la práctica docente, proporciona fundamentos para métodos de enseñanza, evaluación y relación, es interdisciplinaria, se nutre de la psicología, sociología, ética, pedagogía y otras ciencias humanas. También estudia el ser humano y su formación. Se centra en la persona, su desarrollo, su libertad, su autonomía y su crecimiento integral. Considera que educar es formar en valores, pensamiento crítico y convivencia. Es cuanto. Ahora vamos a estar hablando sobre esta partecita aquí que dice analiza los modelos educativos y corrientes filosóficas. Esta examina como cada corriente, como idealismo, realismo y pragmatismo, existencialismo, entre otros, entiende la educación, incorpora sus aportes y limitaciones, tiene un enfoque crítico, cuestiona prácticas educativas injustas, metodísticas o de humorizar, perdón. Y también tenemos aquí que propone transformar la educación para mejorar la sociedad. Bien. En esta parte vemos que promueve la información del pensamiento crítico, busca que los estudiantes y docentes aprendan a pensar, argumentar y reflexionar, no solo enseñar qué pensar, sino cómo pensar. Busca el sentido de la educación, de la sociedad, analiza el papel de la educación en la cultura, la política y la convivencia social. Se pregunta cómo la educación puede formar ciudadanos responsables y libres. En su historia evaluativa ha cambiado con el tiempo, desde Platón, Aristóteles, Russell, disculpen los nombres que soy malo para esa clase de nombres. Tenemos también, se adapta a los desafíos de cada época, tecnológica, globalización y de seguridad. Bien,
vamos a hablar ahora sobre la amplitud de la filosofía educativa. Tenemos una pequeña definición que dice, la amplitud de la filosofía educativa reside en su estudio exhaustivo del fenómeno educativo desde múltiples perspectivas filosóficas y sociales, abarcando desde la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación hasta la implementación ética, ideológica y política. Tenemos aquí algunas dimensiones de sus áreas de estudio. Tenemos aquí el análisis del fenómeno educativo. Este examina de manera integral los agentes, los procesos y los escenarios de la enseñanza y aprendizaje. También tenemos lo que son fundamentos teóricos. Esta establece las bases teóricas de la educación, cuestionando el qué, para qué y por qué de la educación desde la concepción del ser humano y la sociedad. Bien, aquí abajo tenemos lo que son las influencias de la cosmovisión. Este incorpora diferentes filosofías y conservaciones como el pragmatismo o el constructivismo para entender cómo influye en la educación. También tenemos aspectos ideológicos y políticos, impacto de la práctica. Bien. Por último, tenemos aquí lo que es una pequeña reflexión que dice, en esencia, la filosofía educativa proporciona la creatividad y coherencia necesaria para tomar decisiones informadas sobre la conducta y acción a seguir en los diversos aspectos de la educación. Hasta aquí mi parte, compañero, contigo. Buenas tardes, mi nombre es Bedel y le voy a estar hablando de las áreas de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación se organiza en áreas o campos de estudio que analizan diferentes dimensiones del acto educativo. Varios autores coinciden en estas áreas fundamentales. La área axiomológica, autor John Dewey, Paulo Freire y Max Scherler, que estudia los valores que debe promover la educación, justicia, libertad, igualdad, solidaridad, democracia y la formación ética y moral del estudiante. Un ejemplo de esta es que Freire resalta la educación como práctica de libertad y desarrollo de valores críticos. Está el área ontológica, autor Platón, Aristóteles. Esta estudia la naturaleza del ser humano, su potencial, capacidades y propósito. Y dice qué tipo de persona se desea formar, la relación entre libertad, amor, disciplina y crecimiento. Hasta aquí mi parte. Yo le estaré hablando continuando con las ramas, en la epistemología educativa. Estudia qué es el conocimiento, cómo surge y cómo se aprende. Piaget indicó que se construye activamente. Vygotsky, que nace de la interacción social, y Freire, que se forma críticamente desde la realidad del estudiante. Continúen. La teleología educativa estudia los fines de la educación, es decir, ¿para qué se educa? Aristóteles decía que su propósito es formar la virtud. Dewey apuntaba a preparar para la vida democrática, y otros autores destacan metas como el desarrollo integral y la utilidad social. Continúa. La metafísica educativa analiza la naturaleza del ser humano y la realidad para comprender qué tipo de persona se educa. Aristóteles buscaba los principios del ser. Ortega y Gasset hablaban del proyecto de vida, y Rogers veía al individuo con un potencial innato de crecimiento. La siguiente. La ética educativa examina la moralidad en la educación y la conducta de docentes y estudiantes. Aristóteles insistía en la formación de virtudes. Forber explicó el desarrollo moral por etapas, y Rawls promovía la justicia
y la equidad dentro del proceso educativo. La siguiente. La estética educativa aborda la creatividad, la sensibilidad y la belleza en la educación. Schiller veía la educación estética como equilibrio entre razón y emoción, como base del desarrollo integral, y Eisner la veía para ampliar la imaginación y el pensamiento. Hasta aquí mi parte. Continuamos entonces con la educación dominicana. Dice que en 1916 fue la ocupación militar, una intervención durante 8 años, donde la educación fue manipulada por el gobierno militar. Dice que por el incumplimiento de pagos según la Convención Dominico-Americana de 1907, y durante la ocupación Estados Unidos impuso un gobierno militar. Entonces, la educación en esa etapa fue manipulada por los Estados Unidos. Esto adecuaron el sistema educativo a su estilo de educación, provocando en sí, para obtener en sí el beneficio y poder manipular el país a su manera. Dice también en la próxima parte, continuamos. La educación en la era de Trujillo, 1930-1961. El régimen de Trujillo utilizó la educación como herramienta de propaganda y político, al mismo tiempo que impuso ciertos avances y estructuras. Pero este obtenía la expansión y el control del sistema educativo completo. Contribuyó a construcción de escuelas, específicamente durante la década de 1940 y 1950. Un aumento significativo de matrículas escolares, pero la calidad era desigual. La educación altamente centralizada y bajo el control directo del dictador. O sea que también la educación era manipulada por el gobierno. Hasta aquí mi parte. Te estaré hablando de la educación dominicana de 1961 a 1978. Tras la caída de la dictadura de Trujillo en el 1961, la educación en la República Dominicana inició un proceso de reorganización y modernización. Este periodo estuvo marcado por la necesidad de democratizar la educación, ampliando el acceso a diferentes niveles escolares, fortaleciendo la educación pública. Se buscó fomentar la educación como un decreto para todas, tratando de reducir las desigualdades existentes entre zonas urbanas y rurales, aunque los recursos y la infraestructura aún eran limitados. Durante estos años se promovieron reformas curriculares orientadas a mejorar la calidad de las enseñanzas, incorporando su nueva metodología y contenidos más acorde con las necesidades sociales y económicas del país. También se fortaleció la formación docente, creando programas para capacitar y profesionalizar el personal educativo, reconociendo que los maestros eran piezas clave para elevar los estándares educativos. Además, la educación dominicana comenzó a vincularse más con el desarrollo nacional y la ciudadanía, buscando fomentar personas capaces de participar activamente en la sociedad. Sin embargo, persistieron retos importantes como la falta de cobertura universal, las desigualdades entre regiones y las limitadas inversiones estatales. Este periodo sentó la base para los cambios educativos que se desarrollaron en la década siguiente, consolidando la educación como un elemento central en el desarrollo social y cultural del país.
En conclusión, en base a puntos, fue preciso atender la filosofía de la educación, nos ayuda a comprender el sentido y los objetivos de la enseñanza, así como la importancia de reflexionar sobre cómo la educación que queremos lograr con la educación. A través de las definiciones de distintos autores, sus características y áreas de estudio, pudimos ver que la educación no es solo un proceso práctico, sino también un acto profundamente ligado a la sociedad y las culturas y los valores. Además, al revisar la historia de la educación dominicana desde el 1916 hasta el 1978, comprendimos cómo las decisiones políticas y los contextos históricos influyeron en la forma en que se estructuró la educación en el país. Todo esto nos muestra que educar es un proceso complejo y dinámico que necesita el conocimiento, la reflexión y la adaptación a los cambios sociales para formar al ciudadano crítico y preparado para la vida. Hasta aquí mi parte. Bueno, en esta parte podemos ver lo que son las referencias bibliográficas y las características generales de la filosofía de la educación. Tenemos que también, aquí tenemos la amplitud de la filosofía educativa, el área de la filosofía de la educación según autores reconocidos, que los tenemos ahí. Tenemos también aquí la educación dominicana para 1961 y 1916 a 1961. Y esta es la parte final. Muchas gracias por